¿Qué tal, hermanos? Sean todos bienvenidos a un domingo más que podamos seguir aprendiendo, seguir estudiando con Nehemías, los profetas menores. El día de hoy pues es un servicio diferente, distinto, y estoy muy agradecido con nuestro Dios por que nos permite podernos reunir, aunque sea a la distancia, por la vida de cada uno de ustedes que tiene este deseo de seguir aprendiendo, de seguir formando parte de nuestra comunidad de fe. Gracias a Dios por esta semana, y hoy no va a haber peticiones y acciones de gracia como tal, en donde cada uno de ustedes puedan contar su oración o su experiencia en esta semana y el trato de Dios que Dios tuvo con ustedes. Pero hoy vamos a orar en general por la situación en nuestro país, por la economía, por la salud y también por nuestra iglesia, los distintos ministerios, las familias, que el Señor nos ayude, nos dé una visión. Ya estamos a punto de cerrar el año, faltan solamente 2 meses, y que el Señor nos siga guiando, nos siga dando sabiduría para que podamos seguir llevando este evangelio y que el reino de nuestro Dios avance. No se les olvide seguir haciendo sus devocionales, no se les olvide seguir estudiando el versículo de nuestro mes, no se les olvide el que nosotros podamos llevarnos en oraciones unos a otros y las distintas actividades que hemos planeado como iglesia para ustedes. Así que, hermanos, sean bienvenidos, me da muchísimo gusto otra vez poderlos ver, poderlos pues animar, y a que juntos podamos seguir creciendo. Así que vamos a orar por nuestro país, la situación de salud, la economía y por nuestra iglesia. Les invito a cerrar sus ojos y que podamos juntos llevar estas peticiones a nuestro Dios. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu cuidado, gracias por esta semana en donde tú nos has permitido poder reflexionar acerca de nuestra vida, que tú también nos has permitido y hemos visto tu bondad, tu misericordia y tu amor, Señor. En este día, Señor, en especial queremos orar por nuestro país, por la situación en que algunas personas están atravesando en cuestión de su trabajo. Algunas familias han perdido su empleo, Señor, que tú abras puertas, Padre Santo. Otras personas que ya pudieron, Señor, tener empleo, Padre Santo, estamos agradecidos porque tú has abierto estas puertas, Señor. También te damos gracias por la salud. También, Señor, te damos gracias porque personas se han recuperado de alguna enfermedad, Señor, y que tú siempre tienes el control, Padre Santo, y que podamos descansar en eso, en tu soberanía, en tu autoridad, y en que tus planes y propósitos son mejores de lo que nosotros podemos concebir, Señor. Te pedimos por nuestro país, por las personas que están luchando con alguna enfermedad, por este virus en específico, Señor, que tú las ayudes, que tú las restablezcas, Señor, que tú obres en sus vidas, y el proceso de recuperación, que también tú puedas suplir todas las necesidades, que tú puedas obrar y recuperarlas y restablecer su salud de acuerdo a tu voluntad, Padre Santo. También te pedimos por las condiciones sociales y económicas de nuestro país, Padre Santo, que podamos, Señor, ser una nación, que podamos siempre, Padre Santo, obrar bien, que siempre también podamos ser personas íntegras, que nosotros como cristianos podamos dar el ejemplo, Señor, de lo que tú quieres para nosotros y de lo que tú nos pides, Señor, en cuestión de amar a nuestro prójimo y ser bondadosos, de ser también amables, Señor. Te pedimos, Señor, por todos estos, pues algunas ideologías, Señor, que se están metiendo en nuestro país, Padre Santo, que tú sigas obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, que tú pues puedas alejar, Señor, todo peligro, cualquier circunstancia, Señor, y que nosotros podamos ser luz. Te pido también por nuestra iglesia que nos dé sabiduría. Gracias, Señor, porque tú nos has mostrado tu provisión, tu bondad, Señor. Gracias porque en estos 2 años, Señor, hemos visto tu mano, hemos visto tu fidelidad. Gracias e infinitamente gracias por este cuidado que has tenido con nosotros, por la vida de cada uno de mis hermanos. Te pedimos por las distintas familias, Señor. También te pedimos por los distintos planes que nosotros tenemos como iglesia. Y estamos muy agradecidos por lo que tú puedas seguir mostrándonos, Señor, y dependemos en ti completamente, Señor. Danos sabiduría, Padre Santo, y que el día de hoy podamos escuchar tu palabra, podamos ser bendecidos con la predicación y la escuela dominical. Todo esto lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos,
Seguimos aprendiendo juntos. Que tengan un excelente día. Dios los bendiga. Hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a empezar con nuestro servicio del día de hoy. Vamos a empezar con la alabanza. El orden van a ser el gran yo soy, cuán grande es Dios y sublime gracia. Va a ser una alabanza unplugged, digamos que acústica, y vamos a empezar para cantar a nuestro Dios con el gran yo soy. El esplendor del Rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está
venció la oscuridad y tiembla su voz, tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios.
Hermanos, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar con nuestra prédica del día de hoy, nuestro servicio. Y vamos a continuar esta semana con nuestro estudio del libro de Nehemías. Ahora toca el capítulo 8. Y aquí Nehemías dice, traigan el libro. Pero, ¿por qué no oramos antes de empezar para ponernos en manos de nuestro Dios, ponernos en disposición? Cierren sus ojos, por favor, hermanos. Señor, mi Dios, te damos infinitas gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por esta mañana, Señor. Quisiéramos pedirte, Señor, que nos des sabiduría, Señor, que nos des discernimiento, Señor, para poder entender esta palabra, Señor, que el día de hoy, Señor, vamos a compartir, Señor. Danos entendimiento, Señor, para poder aplicarla, Señor, en nuestra vida, Señor, en nuestra semana y con todas las personas con las que estemos y a las que conozcamos, Señor. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos, Señor, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, esta ocasión la enseñanza la dividí en tres partes. La primera del versículo 1 al 6, la segunda del versículo 7 al 12 y la tercera del versículo 13 al 18. Tres partes, 6 versículos en cada parte, donde veremos cómo se realiza una asamblea o reunión, lo más parecido a una iglesia, y después lo que es la explicación de la ley al pueblo de Jerusalén, y posteriormente lo que es una fiesta, un banquete que se iba a celebrar. Y ya hemos visto en semanas anteriores cómo después de la reconstrucción de las murallas, Nehemías tuvo que asignar a porteros, a cantores y a levitas. Antes habían querido hacerle mal, antes habían querido secuestrarlo, habían querido hablar mal de él, poniendo su reputación, dañándola. Sin embargo, nada de esto logró florecer gracias a Dios. Y después de todo esto, Nehemías realiza un censo y dio instrucciones para designar a estas figuras que iban a dirigir al pueblo, que era lo que necesitaba el pueblo de Jerusalén. Pero para poder, ¿ahora qué? Empezar la enseñanza después del caos. Después de haber puesto orden, ahora se requería lo que era planificación. Así como Nehemías había hecho una reestructura de lo que iba a ser, una evaluación de cómo estaban destruidas las murallas, cómo se había organizado para reconstruirlas. Una vez que ya terminada la muralla, entonces seguía otra organización, la organización de darles una enseñanza al pueblo que no tenía, que no sabía en ese momento. Y dice así la palabra del Señor del versículo 1 al 6. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión. Junto a él, a su derecha, estaban Matatías, Sema, Aníes, Urías, Hilcías, Masaías, y a su izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios,
Y todo el pueblo respondió: amén, amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Y aquí, hermanos, empezamos a ver cómo el pueblo se reúne como un solo hombre, un solo cuerpo, en una sola asamblea, en una iglesia, como si se reunieran en un culto en la plaza que estaba enfrente de la puerta de las aguas, como vimos en el capítulo 3, cuando Nehemías realiza el relato del trabajo de la reedificación del muro, y nos va diciendo puerta por puerta y quiénes la habían restaurado. Esta puerta de las aguas es la número 7, y recordarán las diapositivas que habíamos visto en esa ocasión del capítulo 3, en donde nos dimos una idea de cómo fueron edificando puerta por puerta, muro por muro, y esta puerta tiene un simbolismo. Permanecía cerrada casi todo el año y se abría durante las celebraciones de las últimas fiestas del mes séptimo, que veremos más adelante. Por lo que entonces esta puerta de las aguas tenía un gran significado. Se llevaba a cabo la ceremonia del agua. Los sacerdotes sacaban agua del manantial de Siloé, pasaban por la puerta de la fuente y entraban por la puerta de las aguas. Aquí se habla sobre el manantial o el estanque de Siloé, y vemos la conexión que tiene esta zona en el Evangelio de Juan con el Señor Jesús. En el capítulo de Juan, versículo 16 y 7, dice: habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos al ciego y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. El ciego fue, pues, y se lavó y regresó viendo. Jesús celebraba dicha fiesta, y aquí también vemos cómo Juan relata en el capítulo 7, versículo 37 y 38. En el último gran día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en voz alta: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Y nosotros sabemos que Jesús es el agua viva que calma nuestra sed. Jesús es la puerta, Jesús es la única puerta. Podemos ver en este caso la simbología de la puerta, de su nombre, la puerta de las aguas, y el estanque de Siloé, donde el ciego de nacimiento recobra la vista. Y aquí nos dice también que le pidieron a Esdras que viniera y leyera. Pero, ¿y quién es Esdras? Esdras era hebreo, llamado Esdras el escriba o Esdras el sacerdote. Él había vuelto del cautiverio de Babilonia y reintrodujo el libro de la ley en Jerusalén, lo que nos hace ver que seguramente era un sumo sacerdote, un maestro, un escriba, y estaba listo para leer la ley. La ley era el libro de Moisés, y esto se refiere a los primeros 5 libros, lo que llamamos nosotros como el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Este era para ellos el manual de instrucciones de cómo andar delante de Dios. Y aquí les he repetido varias veces que sigue siendo hoy en día nuestro manual de instrucciones. Y nos dice que estaban todos los hombres y mujeres que podían entender. Y lo reafirma en el siguiente versículo: estaban los hombres y mujeres que podían entender. Y esto se refiere seguramente a los que estaban en edad de recibir una enseñanza. Cualquiera que necesitara escuchar la palabra de Dios, que entendiera y que la necesitara realmente en su corazón, debía seguramente de estar ahí, de estar en esa plaza.
mientras quizás que los niños pequeños como Sophie, como Mikey, como Sammy, seguramente estaban en el cuarto de juegos que hubieran hecho o en una guardería en ese entonces, ¿no? Y como se dice comúnmente, el querer es poder. Y si ellos podían, era porque querían entender la ley de Dios, estaban muy atentos a escucharla. Y otra cosa que quiero hacer énfasis es que nos habla desde que estaban desde el amanecer hasta el mediodía. ¿Y por qué quiero enfatizarlo? Porque ¿qué tienen ellos de diferente con nosotros hoy en día? Ellos también trabajan, porque como vimos en semanas pasadas, hasta empeñaron sus tierras, sus casas, porque estaban dedicados completamente a la reconstrucción de los muros. Pero también entendimos que ellos tenían trabajos aparte, pero sin embargo siguieron una instrucción de Dios, y esa instrucción de Dios se la había dado a Nehemías, y Nehemías lo que hizo fue los organizó, fue y les dijo que esa era una instrucción de Dios, y habían dejado por ese motivo sus trabajos. Ellos también tenían hijos que cuidar, y aún así estaban ayudando en la reconstrucción de los muros. Ellos caminaban por su ciudad. Recordemos que la ciudad, la muralla en su longitud tenía un poco más de 4 kilómetros. Entonces eso nos da una idea de que no tenían que recurrir a caballos o a otro transporte. Nosotros tenemos aquí transporte. Nosotros aquí en la ciudad 4 kilómetros, pues técnicamente no es nada. Ellos habían dejado sus trabajos en una obediencia a Dios. Todos estaban dispuestos a reconstruir por un bien común, para protegerse unos a otros, porque también tenían que estar atentos a los ataques de sus enemigos, ¿no? Ellos habían regresado del destierro, ellos estaban vivos y estaban agradecidos por eso. Y dice que también se juntaron en la puerta. Hablamos de, ¿qué les gusta? 6 o 7 horas, desde las 6 de la mañana hasta las 12 o 1 de la tarde. Imagínense que el día de hoy les dijera el pastor, de hoy en adelante todos los domingos nos vamos a juntar en el Zócalo de la ciudad y nos vemos a las 6 porque nuestro servicio va a durar 6 horas. Porque vamos a escuchar la palabra de Dios, la ley de Dios. Y aquí realmente, ¿quién iría? Uno, dos de nosotros, de todos los que somos parte de la iglesia, estamos hablando que en ese entonces era un pueblo realmente agradecido que no había escuchado la ley. Ellos tenían una tierra, una casa, tenían muchísimo que agradecer. Y nosotros tenemos una casa, dormimos bien, dormimos cómodos, no tenemos que agradecer que a lo mejor un enemigo nos está persiguiendo y tenemos que huir, no tenemos que agradecer que tuvimos nosotros mismos que construir las bardas de nuestra casa y estar también al pendiente, casi sin dormir o casi sin cambiarnos la ropa, como habíamos visto también, ¿no? Aquí como que nosotros ya nos acostumbramos a que el culto empieza pues, a las 11:30, ¿no? Y nosotros ya hacemos planes, ya estamos calculando cuánto va a durar la alabanza, cuánto va a durar la prédica, junto con las peticiones de oración, los agradecimientos, las acciones de gracias, y después los 5 minutos que tenemos para refrescarnos, para ir al baño, y después la escuela dominical, ¿no? Y ojalá que no le toque pues al hermano Arturo, porque él se tarda mucho, él quiere hacer de la escuela dominical una prédica y pone hasta 30 slides, 30 diapositivas, ¿no? Y nosotros ya tenemos hambre, ¿no? Porque después de eso pues ya cumplimos. Pero a lo que me refiero es que nosotros calculamos, ya tenemos un tiempo determinado en la semana para ir a la iglesia o para estar conectados en este caso por esta pandemia, pero
tenemos bien definido lo que es, a lo mucho es 1 hora, 2 horas, lo que estamos aquí, pero me sorprende el que ellos estaban tan ávidos de recibir la palabra de Dios que eran 6 horas. Y esas 6 horas las tuvieron todos los días de lo que duraba esa fiesta de los tabernáculos. Todos los días Esdras y los sacerdotes que lo acompañaban estaban leyendo la ley. Y el otro día estaba pensando también, ¿por qué nos cuesta estar a nosotros 2 o 3 horas en la iglesia, ¿no? Pero eso sí, podemos estar en un maratón de Netflix o quizás poniendo el maratón de películas de Star Wars, ¿no? Estaba investigando y del universo de películas de Star Wars son 11 películas y son 25 horas. Y cuando es eso, a veces no tenemos ningún tipo de empacho en poder decir, sí, claro que sí, hoy yo no me conecto a la iglesia, mejor no me levanto y desde las 6 o 7 de la mañana que me despierto, entonces pongo las películas de Star Wars hasta las 6 de la mañana del otro día. Y hay gente que lo hace. Y nosotros no podemos estar 3 horas en la iglesia, 3 horas conviviendo en la iglesia, 3 horas ayudando en la iglesia, 3 horas escuchando la palabra de Dios. Y eso realmente es triste porque nosotros muchas veces no tenemos el interés, no somos agradecidos en esa manera a Dios por todo lo que tenemos que devolverle, que nosotros no podemos devolverle absolutamente nada en nuestra condición de pecadores, ¿no? El pastor nos decía la semana pasada, si nos cuesta levantarnos temprano los domingos para escuchar la prédica, ¿qué nos podemos esperar si Esdras nos hubiera convocado el día de hoy, ¿no? Y nos dijera, nos vemos desde el amanecer y eso termina al mediodía, ¿no? Y luego, aparte de todo, llegamos a la iglesia y nos quejamos, ¿no? Nos quejamos de todos. Que si las sillas son de metal, que si no están acoginadas, que la pantalla es pequeña, bueno, que no veo, bueno, pues si no ves, pues entonces siéntate hasta adelante, ¿no? Y que si no hay mucho espacio, que estoy incómoda, que si no hay café, que si está frío, que si no hay agua, que esas galletas no me gustan, pero, a ver, hermano, no nos reunimos para ver una película, no nos reunimos para estar aquí y estar comiendo una botana, no vemos una serie. Dentro del respeto que le tenemos que tener a Dios, quien creó el universo, debemos de estar 100% atentos a lo que estamos escuchando, atentos a la palabra que vamos a escuchar. Tenemos que ir analizando en qué podemos cambiar, qué es lo que el Señor quiere hablar el día de hoy hacia nosotros en su palabra. Porque también, aparte de todo esto, no se trata de ver o de criticar al que está junto, ¿no? Porque muchas veces también tenemos eso, ¿no? De que el sermón, pues no es para mí, ¿no? Y eso, y empiezan. He visto hermanos que empiezan a decir, pues mira, ya viste lo que está diciendo el pastor, pues seguramente es para el esposo de Chabeli, ¿no? Hijo, ya viste, te están hablando, o ya viste cómo el hermano se imagina la vida que tienes y por eso te lo está diciendo. No, hermanos, el sermón no es para buscar culpables, es para ver lo culpables que somos nosotros y lo que no hacemos bien, lo que no estamos haciendo bien y corregirlo. ¿Por qué no dedicarle más tiempo a Dios? ¿Por qué a veces lo vemos como una carga? ¿Por qué nos molestamos y luego la prédica tarda? Luego estamos aquí sentados y ni siquiera ponemos atención, estamos con el pellejito de la uña o con el celular y luego nos dicen, no, hermano, es que estoy en la aplicación de la Biblia, ¿no? Ok, porque está el Facebook de tu teléfono, ¿no? Si dices que está la aplicación de la Biblia, ¿no? Estás tomando notas para revisarlas después, ¿tienes interés en ver lo que es la palabra de Dios? Hermanos, el culto se viene a adorar,
a estudiar las Escrituras, a orar por las necesidades y agradecer por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y si Dios todavía no responde a una oración, pues entonces a seguir orando. Nosotros debemos de seguir orando unos por otros y por las necesidades que nosotros tenemos. Quizás esa respuesta que nosotros pedimos de Dios no la vamos a recibir a lo mejor en 1 o 2 semanas, a lo mejor va a tardar 5 años, pero esos 5 años es nuestra obligación y nuestro deber orar todos los días si es que realmente nosotros queremos o tenemos un anhelo en nuestro corazón. Ustedes saben que Dios va a responder y Dios va a conceder las cosas que nosotros anhelamos siempre y cuando esas cosas nos convengan, nos sean para bien y sobre todo sean para glorificar a nuestro Dios. Y en ese entonces con Nehemías el pueblo tenía mucho interés de escuchar la palabra. Habla de que habían construido un estrado de madera en el que Esdras estaba arriba con 13 hombres que le ayudaban, y seguramente estos 13 hombres que también eran sacerdotes seguramente estaban resguardando los libros de la ley. No es como una Biblia que ya tenemos en el teléfono, una Biblia pequeña que podemos andar cargando para todos lados. No, en ese entonces eran rollos, eran pergaminos. Entonces imagínense los 5 libros del Pentateuco en rollos, ¿no? Para estarlo leyendo durante 6 horas, durante 7 días. Debía de tener una organización en ver qué rollo era el que seguía uno después del otro, ¿no? Y Esdras se puso de pie, todo el pueblo se puso de pie, estuvo escuchando la ley y después se postró rostro en tierra. Y no sé cuántos de ustedes han tenido alguna necesidad tan grande que el Espíritu de Dios les ha hecho postrarse en el suelo, de esa manera humillarse y decirle: Señor, ya no puedo más, toma el control de mi vida, toma tú el control de mi alma, de mi corazón. Y en ese entonces, no sé si ustedes, seguramente ustedes vieron la película de la Pasión de Cristo, y no sé si recuerden la escena donde maestros y fariseos querían lapidar a María Magdalena, y se ve la imagen del actor Jim Caviezel que personifica a Jesús. Él llega y pone el pie en tierra, se agacha y empieza a escribir, ¿no? Pero traza una línea en el suelo. Y si ustedes ven esa parte de la película, cuando empieza a trazar la línea en el suelo, es polvo. Inclusive se ve cómo van saltando las piedritas, ¿no? No era un piso de madera, no era duela, no era mármol, no era caoba, se levantaba polvo. Y aún así se postraron rostro en tierra y pusieron la frente en el suelo en una señal de humillación, en una señal de adoración a nuestro Dios. Ahora quisiera realmente ver si alguien pudiera hacer eso hoy en día, ¿no? Porque me imagino que empezarían, eso ya no se estila, traje mi ropa de domingo, me voy a ensuciar, es que está sucio, es que mi maquillaje, muchas cosas que hoy en día realmente no tendrían sentido por cambiar ese tipo de adoración y de agradecimiento a nuestro Dios, ¿no? Porque muchas veces osamos pedir limpieza alrededor para nosotros, cuando nosotros no tenemos una limpieza en lo más importante, que es nuestro corazón y nuestra mente. Dice Marcos 7, 20, 23, luego añadió: lo que sale de la persona es lo que contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona.
¿Cómo nos atrevemos a pedir un sitio limpio cuando nosotros debemos de ver si realmente estamos limpios dentro de nosotros? 6 horas de pie escuchando la ley, con las manos levantadas, y luego se postraron y adoraron con la frente en el suelo. Y continúa en el versículo 7, del 7 al 13. Y también Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán, Pelaías y los levitas explicaban la ley al pueblo, mientras el pueblo permanecía en su lugar. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día es santo para el Señor su Dios. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. También les dijo: vayan, coman de la grasa, beban de lo dulce y manden raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Los levitas calmaron a todo el pueblo diciéndole: callen, porque el día es santo, no se entristezcan. Entonces todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. Los levitas hacían entender al pueblo la ley, mientras ese pueblo se mantenía atento en su lugar. Esdras leía parte de la ley y luego se detenía, mientras cada uno de estos levitas que estaban distribuidos al frente de grupos le preguntaba a su grupo si habían comprendido lo que se acababa de leer. Y quizás muchos entendían a la primera, porque luego nos creemos tan inteligentes que con que nos digan una vez las cosas, pues ya se nos queda grabado, ¿no? Pero aquí los que sí eran inteligentes y querían entender mejor lo que habían escuchado, levantaban las manos y preguntaban. Y el levita asignado al grupo entonces les explicaría el significado de esa parte de la ley de la que ellos tenían duda. Nehemías dijo que ellos deberían enviar porciones a los que no tenían nada preparado. Es decir, que quería que dieran algo a favor de los pobres. La palabra de Dios en este caso es escucharla y debe de hacernos felices después de que es despertada nuestra conciencia a la presencia del pecado y a lo que debemos de corregir. Y sentirnos pues aliviados de esa corrección que el Señor nos está diciendo a través de lo que nos está enseñando. Y yo recuerdo cómo hace muchos años llevaba a mis hijas al estadio de fútbol, ¿no? Nos levantábamos temprano, nos poníamos nuestra playera del equipo favorito y llegábamos, disfrutábamos, y el resto de la semana era de total alegría. Y les decíamos, bueno, y en mi caso yo les decía a todos los que me iban encontrado que había estado, que le había pasado muy bien en familia, que había ganado, y más si había ganado el equipo, ¿no? Me pasaba comentando todo eso en la semana. Había perdido, ¿qué les gusta? 3, 4, 5 horas en lo que me preparaba para ir al estadio hasta que regresara. Yo calculo más o menos que sí, pero ¿cuántas veces ustedes han visto a un hermano que llegue y que les diga: estoy feliz porque leí una parte de la Biblia que me gustó mucho? Estoy feliz porque al principio esa parte de la Biblia que leí me dolió, pero ahora estoy tratando de cambiar mi vida con eso que leí gracias al Señor, con la ayuda del Señor.
¿Cuántas veces también hemos visto a hermanos llegando a la iglesia con pesar, ¿no? Con cara de que, a ver ahora qué dice el pastor, ¿no? ¿Qué me va a decir el hermano, ¿no? Pero seguramente eh, eso ha de ser algo importante para la vida de todos nosotros, ¿no? Hace 2 o 3 semanas yo decía, hablaba sobre la madurez del cristiano, la madurez que uno debe de tener al recibir una observación para trabajar en ello, ¿no? Quien ama nos va siempre, siempre que nos ama, nos va a tratar de corregir para que nosotros mejoremos. Y en Jerusalén ellos habían entendido las palabras que les habían enseñado. Ellos se fueron alabando a Dios porque el entender su palabra era una gran recompensa para ellos. Nosotros debemos de salir con gozo todos los domingos después de las transmisiones, porque sabemos que ese Dios lleno de amor sigue estando ahí. Y nosotros, mientras sigamos permitiéndole que siga trabajando en nosotros, mejoraremos cada día nuestras actitudes y nuestros pecados cada día serán menos, acercándonos en imitación a Cristo. Y dice que ellos fueron y comieron y bebieron y tuvieron una gran fiesta y aparte dieron porciones. Y esto se refiere a lo que compartieron con aquellos que no tenían nada. Y si tenían la palabra de Dios, me imagino que también estaban compartiendo la palabra de Dios. Leemos ahora del versículo 13 al 18, que ya vamos a acabar. Traté de no tardarme 6 horas como lo hizo Esdras. Y dice, al segundo día, los jefes de casas paternas de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas se reunieron junto al escriba Esdras para entender las palabras de la ley. Y encontraron escrito en la ley que el Señor había mandado por medio de Moisés que los israelitas habitaran en tabernáculos durante la fiesta del mes séptimo. Así que ellos dieron a conocer esta proclama en todas sus ciudades y en Jerusalén. Salgan al monte y traigan ramas de olivo silvestre, ramas de mirto, ramas de palmera y ramas de otros árboles frondosos, para hacer tabernáculos como está escrito. El pueblo salió y trajeron las ramas y se hicieron tabernáculos, cada uno en su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la asamblea de los que habían regresado de la cautividad hicieron tabernáculos y habitaron en ellos. Los israelitas ciertamente no habían hecho de esta manera desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, y hubo gran regocijo. Esdras leyó el libro de la ley cada día, desde el primer día hasta el último día. Celebraron la fiesta 7 días, y al octavo día hubo una asamblea solemne, según lo establecido. Y aquí, hermanos, la fecha equivalente del calendario gregoriano empezó esta fiesta de los tabernáculos al atardecer del 2 de octubre y deberá de concluir al anochecer del 9 de octubre, hace un par de días. Este viernes pasado acabamos de pasar por la fiesta de los tabernáculos. Y en esta sección nos habla acerca de la responsabilidad de las cabezas de las familias para todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas que se reunieron con Esdras para entender más las palabras de la ley. ¿Y esto por qué creen ustedes? Porque los días de cada familia deben de tener una necesidad especial de entender, analizar y andar en la palabra de Dios. Si andamos como cabezas de familia, ignorantes y en desobediencia, no solo nos estamos dañando a nosotros mismos, sino que también estamos dañando todo el entorno familiar y a todos los que tenemos
influencia. Y eso es de cuidado. Ellos al leer la palabra de Dios sabían que tenían que habitar durante esas fiestas en tabernáculos. Y esta fiesta se relaciona con el deambular que tuvo el pueblo de Israel en el desierto y las precarias condiciones que tenían en ese entonces al haber salido de la esclavitud en Egipto, ¿no? Era un mandato el habitar en una cabaña o en un tabernáculo, se le llama también sukkah, y salieron y trajeron ramas para hacer los tabernáculos, los cuales hicieron y habitaron en los patios, en las terrazas, en las plazas, como si realmente estuvieran viviendo de nuevo en el desierto. Se juntaron todos ellos, tenían sus casas, pero se juntaron también para simbolizar ese sufrimiento que el pueblo había pasado al salir de Egipto. Nosotros pues podemos llegar a la casa y sentirnos realmente bendecidos de tener una cama donde descansar, porque para quien no ha dormido en el suelo o en la tierra, realmente es algo muy, muy incómodo. Uno no descansa como debería. Y aquí, hermanos, quiero darles 6 aplicaciones que pueden dar ustedes en su vida de este capítulo número 8 de Nehemías. Y es: 1. Si nosotros podemos, es porque Dios quiere que entendamos su palabra. Él siempre pondrá las posibilidades de que nosotros podamos aprender más. Próximamente ya empezaremos nuestras reuniones presenciales en la iglesia y eso realmente me da muchísimo gozo. Es algo que anhelo ya desde hace un par de meses y lo he platicado con el hermanito Miguel y con el hermanito Chris y ya está a fin de este mes de octubre. Quizás ya podamos reunirnos con todas las medidas de higiene adecuadas y de la sana distancia, pero nosotros ya podremos compartir eso y eso me da muchísimo gusto. 2. No te quejes por lo que te hace falta, porque no sabes qué es lo que harías si no tuvieras nada. El pueblo de Israel sufrió mucho por tener su tierra y protegerla. Para ellos los problemas de nosotros que nosotros tenemos no eran nada, porque estaban confiando realmente en Dios y en su provisión. 3. Aprovecha cualquier oportunidad para aprender la palabra de Dios. Discipulados aquí en la iglesia, talleres como los que ha dado el pastor Miguel y seguirá dando, cursos, diplomados, leer la palabra de Dios todos los días. Eso no lo incluyo aquí porque como cristianos debemos de tener por lo menos una media hora diaria de lectura de la palabra, leyendo, reflexionando. Y el hermano Chris nos comentaba que el año pasado leyó la Biblia 5 veces y eso me hizo saber que siempre hay tiempo, ¿no? Podemos cambiar a lo mejor un episodio o de una serie de Netflix que estemos viendo y aprovechemos para leer un poco más la palabra de nuestro Dios. Y 4, da gracias que estamos en un país con muchos problemas, pero estamos en un país donde no sufrimos la persecución por ser cristianos. Estaba viendo el listado de este año 2020 de los países con más persecución a los cristianos y estos son los 4 países donde ser cristiano realmente es algo así como una pena de muerte, ¿no? Es Corea del Norte, Afganistán, Somalia, Libia. Si nosotros estuviéramos ahí realmente tendríamos miedo. Y quién sabe si hasta renegaríamos de nuestra fe en Cristo, ¿no? Por miedo a que nos hagan algo, por miedo al dolor físico. Valoremos eso y sacrifiquemos realmente un poco de todo lo que hemos recibido.
Y 5, la medida del tiempo que dediques a Dios será el tiempo en que tú tengas la tranquilidad y sabiduría para saber por dónde ir en la dirección que quiere que vayas. Y esto me hace pensar en el tiempo que pasamos nosotros, ¿no? Nosotros no vamos a pasar 6 horas, pero 3 horas a la semana en un día, yo creo que sí es lo que nuestro Dios se merece, lo que nuestro Dios, por todo lo que nos ha dado, habría que retribuirlo, ¿no? Y 6, manden raciones de fe a quien no tiene preparada ninguna, como dice el versículo. Y eso, ¿a qué me refiero? Envíen un mensaje a sus familiares, a sus amigos, a sus conocidos. Todos hemos sufrido rechazo de nuestra propia familia cuando nos hemos convertido al cristianismo. Cuando Jesús tuvo a bien rescatarnos a nosotros, todos se alejaron, pero de esos todos los que se alejaron y esos todos los que nos criticaron y esos todos los que alguna vez nos ofendieron por ser cristianos, quizás en este momento estén necesitando algo de ayuda, quizás en este momento nosotros podamos ser una luz en esa oscuridad en la que están sufriendo ellos, pero también quizás ellos son tan orgullosos o quizás piensan que nosotros por todo el año que nos han hecho no los vamos a ayudar, y nosotros lo que tenemos que hacer es eso, es compartir, es dar esa ración de fe, mandando a lo mejor un mensaje a quien no hemos visto desde hace tiempo y orando por ellos en todo tiempo y en todo momento. Nosotros somos los que tenemos que dar testimonio a los que necesitan de Dios. Llevemos la palabra, compartámosla con quien se nos cruce, quien nosotros sepamos que necesita esa ayuda de Dios. Y pues vamos a orar, hermanos. Señor, te damos infinitas gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos que esta palabra, Señor, que acabamos de recibir tuya, Señor, siembre esa porción de fe, Señor, que nosotros necesitamos para alcanzar a más hermanos, Señor, que hoy en día están en necesidad, Señor. Te damos gracias, Señor, por este día, Señor, y porque pronto, Señor, podremos estar reunidos, Señor, como un solo cuerpo, en una sola familia, Señor, conservando la sana distancia, Señor. Y te damos gracias y te pedimos, Señor, por un lugar, Señor, para que tú proveas, Señor, para que estemos todos reunidos, Señor, adorándote, alabándote y glorificándote, Señor. Te damos gracias en nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Y bueno, hermanos, quisiera, como este es un servicio especial, quisiera también aprovechar para orar por las ofrendas y los diezmos en ese momento también que nuestra iglesia también tiene necesidades. Vamos a orar por las ofrendas y por los diezmos. Señor, te damos gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, siempre es un alimento, Señor, para nuestro espíritu. Señor, te pido, Señor, que bendigas, Señor, a todas esas casas, Señor, a esos padres de familia, Señor, que ofrendan, Señor, sin ningún tipo de interés, Señor. Estas ofrendas, Señor, que esta iglesia, Señor, que tu iglesia recibe, Señor, tú sabes, Señor, que serán usadas, Señor, con sabiduría, Señor, para las necesidades que nosotros tenemos, Señor, y para las necesidades de nuestros hermanos, Señor. Te pedimos, Señor, multipliques al 100 por 1, Señor, esas ofrendas, Señor, que nuestros hermanos dan de todo corazón, Señor. Y asimismo, Señor, hagas florecer, Señor, este cuerpo, Señor, que se reúne semana con semana en los discipulados, Señor, en los talleres, en los cursos, Señor, que tú nos provees, Señor, a través de nuestro pastor, para seguir aprendiendo más de ti, Señor. Te damos gracias en nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Hola hermanos,
Hoy estamos siguiendo en nuestra serie de los profetas menores. Hoy nos toca el libro de Sofonías. Sofonías, y como siempre, vamos a empezar viendo el autor de este libro, que muchas veces encontramos como en este libro en el versículo 1 del capítulo 1. Nos dice este versículo: el Señor le dio este mensaje a Sofonías cuando Josías, hijo de Amón, era rey de Judá. Sofonías fue hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías. Entonces el autor de este libro fue Sofonías. El nombre Sofonías significa Jehová ha escondido. Jehová ha escondido. Antes de entrar en este libro de Sofonías, me gustaría dar un poco del trasfondo o contexto histórico. Y para hacer esto vamos a regresar en los libros de Reyes y Crónicas que nos hablan de los reyes. En este versículo 1 nos mencionó que esta profecía de Sofonías fue durante el reinado de Josías. Josías era el hijo de Amón, hijo de Manasés. Manasés, sabemos por el libro de Crónicas, era uno de los peores reyes de Judá, sino el peor. Él reinó de los años 697 a 642, 55 años. Y nos dice en 2 de Crónicas 33 que Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 55 años, hizo lo malo a los ojos del Señor. Él fue uno de los peores reyes de Judá. Nos dice este pasaje que él reconstruyó santuarios paganos, se inclinó ante todos los poderes de los cielos, construyó altares paganos dentro del templo del Señor, hizo muchas cosas malas. Y entonces también la gente de Judá siguió su mal ejemplo, empezó a adorar a falsos dioses. Entonces Manasés era el peor de todos los reyes de Judá y reinó por mucho tiempo. Tristemente, como dije, la gente de Judá siguió este mal ejemplo y Dios entonces prometió castigo o juicio sobre este pueblo de Judá, este reino del sur. Pero lo bueno para Manasés es que al final de su vida, él se arrepintió de su pecado y buscó a Dios. Esto vemos en el capítulo 33, versículos 12 y 13 de 2 de Crónicas. Nos dice que Dios le envió en cautiverio en Asiria, pero Manasés, mientras estaba en cautiverio, buscó al Señor su Dios y se humilló con sinceridad ante el Dios de su antepasado. Entonces, Manasés finalmente se dio cuenta de que el Señor es el único Dios. Dejó de adorar a estos otros dioses, entonces ya empezó a solamente adorar al Dios verdadero de Israel. Entonces, tristemente, la gente no siguió este ejemplo de él, de humillarse delante de Dios y dejar la idolatría. La gente siguió en su idolatría, entonces Dios todavía tenía que castigar a este pueblo. El hijo de Manasés, Amón, fue el padre de Josías, de quien se menciona en el libro de Sofonías. Él reinó solamente 2 años. Y fue un rey malvado. Nos dice que tenía 22 años cuando subió al trono, hizo lo malo a los ojos del Señor. Y tristemente, nos dice versículo 23 aquí, que pero a diferencia de su padre, no se humilló ante el Señor. Entonces, él no tuvo una relación correcta con Dios y murió en su pecado. Y la gente seguía este mal ejemplo. Josías, en cambio, fue un buen rey. De hecho, fue probablemente el mejor de todos los reyes de Judá. Él reinó 31 años, del año 640 a 609, y durante este tiempo, durante este reinado, Sofonías está escribiendo su profecía. Nos dice en 2 de Crónicas 34 que Josías tenía 8 años, era muy chiquito cuando empezó a reinar. Y nos dice versículo 2, hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Él hizo lo correcto, se humilló delante de Dios. Nos dice en versículo 3 que mientras era joven, Josías comenzó a buscar a Dios.
Entonces él era un muy buen rey, uno de los mejores reyes de Judá. Hizo lo correcto, destruyó los altares de los dioses paganos y adoró solamente al Dios verdadero, buscó a Dios con todo su corazón, nos dice. Y durante su reinado encontraron la ley de Dios, los libros de Moisés, el Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio, que había estado escondido o perdida por mucho tiempo en el templo. Y leyeron estos libros, y cuando Josías escuchó estas palabras de Dios, se humilló delante de Dios y empezó a poner en práctica su palabra y a hacer todo lo que Dios había mandado a Moisés. Nos dice en 2 Crónicas 34, 14 y 19, el sacerdote Hilquías encontró el libro de la ley del Señor que escribió Moisés, y cuando el rey oyó lo que estaba escrito en la ley, rascó su ropa en señal de desesperación. Se humilló cuando escuchó la palabra de Dios, y Dios le envía este mensaje por medio de un profeta. Y le dice, esto dice el Señor Dios de Israel, estabas apenado y te humillaste ante Dios al oír las palabras que él pronunció contra la ciudad y sus habitantes. Por eso no enviaré el desastre que he prometido hasta después de que hayas muerto y seas enterrado en paz. Tú mismo no llegarás a ver la calamidad que traeré sobre esta ciudad y sus habitantes. Dios dice, el castigo para el pueblo de Judá es seguro. Es un hecho, ya va a pasar. Pero tú no llegarás a ver esta calamidad. Tú no sufrirás este castigo que traeré sobre este pueblo. Entonces, por su humildad, por su reacción a la palabra de Dios, Josías se salvó. Y entonces no experimentó la ira, el castigo de Dios, que vamos a ver en el libro de Sofonías. Y nos dice al final de la vida de Josías, me encanta esto, en el libro de Segunda de Reyes 23, nos dice, nunca antes hubo un rey como Josías, que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, obedeciendo todas las leyes de Moisés. Desde entonces nunca más hubo un rey como él. Nos dice el testimonio acerca de Josías es que él fue el mejor de todos los reyes. Nunca antes de él hubo alguien como él y nunca después hubo otro rey como él. Él era el mejor de todos los reyes. ¿Por qué? Porque se humilló delante de Dios. Buscó al Señor con todo su corazón, con todo su ser y obedeció todas sus leyes. Entonces nos dice que Josías es el mejor de todos los reyes del Antiguo Testamento. Porque se humilló delante de Dios, escuchó su palabra, obedeció todas sus leyes. Y entonces no hubo ningún otro rey antes ni después de él que fue como él, que buscaba a Dios con todo su corazón. Él era el mejor de todos los reyes. Y es durante este reinado de Josías que escribe Sofonías. Sofonías está escribiendo probablemente durante los años 635 a 625 a.C. Y esto fue durante el reinado de Josías. Me interesa, aunque la Biblia no nos dice, me imagino que Sofonías tuvo algún impacto, alguna influencia sobre este rey Josías. Tal vez tuvo una parte en animar a este rey Josías a buscar a Dios y obedecer su palabra. No lo sabemos, pero es posible. Y es algo que vemos en el libro, la necesidad de humillarse delante de Dios y hacer lo que agrada a Dios. Y vemos este mensaje claramente ilustrado en la vida de Josías. Entonces, la fecha 635 a 625 a.C., poquito antes que el cautiverio en Babilonia, durante el reinado de Josías. El tema principal de este libro es que el juicio de Dios viene contra Judá y contra todas las naciones, y también viene bendición futura para todas las naciones y para Judá. Entonces, dos palabras, si pueden recordar, juicio, bendición. Juicio y bendición. Juicio para el pecado, bendición para los humildes. Entonces, estas también son las dos divisiones principales del libro. Número 1, el juicio de Dios, que vemos sobre toda la tierra, sobre Judá, sobre las naciones vecinas, sobre Jerusalén y sobre todas las naciones. Es el juicio de Dios. Y la segunda parte vemos la bendición de Dios,
la bendición de Dios que es para los humildes, de todas las naciones y para Judá, para el pueblo de Dios. Algunos pasajes importantes de este libro. Vemos la ira de Dios contra los pecadores de Judá en el capítulo 1. Nos dice esto: guarden silencio en presencia del Señor soberano, porque se acerca el imponente día de juicio del Señor. En ese día de juicio, dice el Señor, castigaré a los líderes y a los príncipes de Judá y a todos los que siguen costumbres paganas. Buscaré con linternas en los rincones más oscuros de Jerusalén para castigar a quienes descansen cómodos en sus pecados. Ese terrible día del Señor está cerca. Y sí, estaba muy cerca. Venía un día de juicio para Judá dentro de unos 20 o 30 años, cuando iba a caer a Babilonia. Entonces la ira de Dios ya venía. Ya era un hecho que Dios iba a castigar a este pueblo de Judá por su pecado, por su idolatría. Y especialmente nos menciona aquí que a los líderes y a los príncipes, los líderes religiosos, recibirían el castigo de Dios por guiar mal a la gente en su pecado. Dios va a castigar el pecado. Es un tema que vemos claramente en este libro. Pero también hay esperanza. Hay un llamado al arrepentimiento. Esto vemos en el capítulo 2, versículos 1 a 3. Nos dice: reúnanse y júntense, nación desvergonzada. Reúnanse antes de que comience el juicio, antes de que su oportunidad de arrepentirse vuele como la paja. Actúen ahora antes de que caiga la intensa furia del Señor y comience el terrible día de su ira. Busquen al Señor los que son humildes y sigan sus mandamientos. Procuren hacer lo que es correcto y vivir con humildad. Quizá todavía el Señor los proteja y los libre de su ira en ese día de destrucción. Viene un día de juicio, eso es seguro, pero hay esperanza. Hay esperanza para hoy. ¿Por qué? Porque todavía tienes tiempo, tienes vida. ¿Para qué? Para arrepentirse, para volver a Dios, para buscar a Dios con todo tu corazón, para ser humilde, para humillarte delante de Él y seguir sus mandamientos. Si haces estas cosas, si actúes ahora, si buscas a Dios, si eres humilde y sigues sus mandamientos, hay esperanza de escapar su juicio. Si quieres escapar el juicio de Dios, tienes que hacer estas cosas. Tienes que buscar a Dios, ser humilde y seguir sus mandamientos. Solamente así escaparás el castigo, el juicio de Dios. Un llamado al arrepentimiento. Vemos también después de eso un juicio sobre las naciones vecinas, que hemos visto en otros profetas también, sobre Filistea, Moab, Amón, Etiopía y Asiria. Y me interesa por la razón que Dios nos da aquí por su castigo. Recibirán el pago de su orgullo, porque se burlaron del pueblo del Señor. Y en versículo 14 nos dice: la orgullosa ciudad vendrá a ser pastizal para los rebaños y manadas. Dios castigará a estas naciones. ¿Por qué? Por su orgullo. Porque son orgullosos. Es un tema que ya hemos visto varias veces en estos libros de los profetas. Dios odia el orgullo y castigará al orgulloso. La persona orgullosa recibirá el castigo de Dios por su orgullo. Dios odia, aborrece el orgullo. Él es enemigo de los orgullosos. Entonces viene su juicio sobre estas naciones por su orgullo. Viene también un juicio de Dios para Jerusalén. Esto vemos en el capítulo 3. ¿Por qué Dios va a juzgar a Jerusalén, esta capital de Judá? Nos da una razón aquí en el capítulo 3. ¿Por qué no confía en el Señor ni se acerca a su Dios? Este pueblo, en vez de confiar en el Dios verdadero, confiaban en ídolos, en dioses falsos. Adoraban a estos dioses que no son el Dios verdadero y no se humillaban delante de Dios como el rey Josías que vimos al principio. Entonces viene el juicio de Dios porque no lo conocen ni confían en Él. Pero viene también una bendición de Dios. Primeramente vemos su bendición para todas las naciones.
Nos dice en el versículo 9, entonces purificaré el lenguaje de todos los pueblos para que todos juntos puedan adorar al Señor. Me encanta este versículo. ¿Por qué? Cuando dice purificaré el lenguaje de todos los pueblos, ¿de qué está hablando? Me parece que lo que quiere comunicar aquí es que algún día todos vamos a hablar un mismo idioma. Así era al principio de todas las cosas. En Génesis capítulo 1 a 10 vemos que todos hablaban el mismo idioma. Solamente en el capítulo 11, cuando el hombre ya tenía mucho orgullo y quería ser mejor que Dios, entonces ya Dios confundió sus lenguajes y todos empiezan a hablar en otros idiomas. Entonces, algún día, viene un día cuando todos otra vez hablaremos un mismo idioma. ¿Para qué? Para que todos juntos puedan adorar al Señor. ¿Pueden imaginar eso? Algún día, los que somos verdaderamente hijos de Dios, que somos humildes y confiamos en Dios, algún día hablaremos todos un mismo idioma y adoraremos juntos a Dios. ¿Pueden imaginar eso? Que con todas las naciones de todos los tiempos estaremos ahí juntos, adorando a Dios, cantando himnos, cantando alabanzas a Dios, adorando al Señor, todos juntos en un mismo idioma. Eso me emociona mucho pensando en eso. Pero esta bendición es solamente para alguna clase específica de personas. Nos dice versículos 11 a 12, quitaré al orgulloso y al arrogante de entre ustedes, no habrá más altivez en mi monte santo. Quedarán solo los sencillos y los humildes, porque son ellos quienes confían en el nombre del Señor. Esta bendición de poder adorar al Señor con todas las naciones es solamente para los humildes. Los orgullosos no tendrán parte en esto. Dios quitará a todo orgulloso, a toda persona arrogante del mundo. Entonces no habrá más orgullo, más altivez, nos dice aquí, en su monte santo, en Jerusalén. Solamente los humildes se quedarán para adorar a Dios, al Señor. Todos en un mismo idioma. Entonces solamente es para los humildes, los que confían en el nombre del Señor. Y finalmente vemos una bendición para el pueblo de Dios, que Dios mismo vivirá entre nosotros, vivirá en medio de nosotros. Nos dice, por fin se habrán terminado tus aflicciones, nunca más temerás el desastre. En ese día la proclama en Jerusalén será, ánimo, Sión, no temas, pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría, con su amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cantos de alegría. Me encanta este versículo. Es increíble pensar que Dios puede deleitarse en nosotros. ¿Cómo es posible? Yo no merezco esto. Tú no mereces eso. ¿Cómo es posible que Dios se deleite en nosotros? Pero nos dice que lo va a hacer. Se deleitará en ti con alegría. Tenemos el deleite de Dios, tenemos su amor calmará todos nuestros temores y tenemos también su gozo. Se gozará por ti con cantos de alegría. ¿Pueden imaginarse eso? Dios cantando cantos de alegría sobre nosotros, porque nos ama tanto. Se goza sobre nosotros con cantos de alegría. Gracias a Dios por esta bendición, que como ya mencionamos solamente es para los humildes. Entonces, ¿qué nos enseña este libro? Algunas enseñanzas. Algo que ya hemos visto en otros libros es que Dios se opone a los orgullosos. Dios es enemigo de los orgullosos. También que Dios juzgará a todas las naciones por su pecado. Dios es el juez de todos y viene un día de juicio. Pero, como vimos, también hay esperanza y bendición para los humildes. Los que se humillan delante de Dios y hacen lo correcto, hay esperanza para esas personas. Los humildes que buscan a Dios y hacen su voluntad. Entonces, aplicaciones para terminar, sé humilde.
Sé humilde, porque Dios es enemigo de los orgullosos. No quieres tener a Dios por enemigo. Dios es enemigo de los orgullosos, nos dice Santiago 4:6. Dios se opone a los orgullosos, pero da su gracia a los humildes. Si quieres la gracia, la ayuda de Dios, tienes que ser humilde. Tienes que humillarte delante de Dios. Tienes dos opciones en la vida. Puedes humillarte delante de Dios y tener su bendición, o puedes ser orgulloso y al final Dios te humilla y recibes su castigo. Sé humilde. Número 2, arrepiéntete hoy porque viene un día de juicio. El día de juicio es seguro. Eso es un hecho. Es seguro que viene un día de juicio. Entonces arrepiéntete hoy. Vuélvete a Dios hoy. No esperes más tiempo. Hazlo hoy. Arrepiéntete hoy de tu pecado y vuélvete a Dios porque viene un día de juicio. Puedes ver también en Romanos 2:4 y 2 de Pedro 3:9 y 10 en el Nuevo Testamento acerca de esta necesidad del arrepentimiento porque viene un día de juicio. Finalmente, conoce a tu Dios y confía en Él. Conoce a tu Dios y confía en Él. Él es un Dios de ira y de juicio, pero también es un Dios de amor para los que son humildes y confían en Él. Si tú sigues en tu pecado, solamente conocerás el juicio de Dios. Pero si te arrepientes, si eres humilde delante de Dios, tendrás su amor, experimentarás su amor, su bendición, si eres humilde y confías solamente en Dios. Esta es la enseñanza de Sofonías. Espero que haya sido de bendición para todos ustedes. Saludos, hermanos. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por estas enseñanzas de tu palabra. Pedimos que sean de bendición para todos y que nos ayudes a poder vivir y poner en práctica tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.